y también a los que están aquí en este domingo tan especial, porque estamos en nuestro segundo día de esta campaña evangelística llamada Atrévete a seguir. Como les conté ayer, esta campaña está siendo grabada, entonces la van a poder ver después ustedes aquí. Ya venía de vuelta a la casa, prometo subir el video de anoche que no lo podía tener, pero ahora sí lo tengo en la noche, así que lo van a poder ver el día cuando lo van a su casa, lo van a poder compartir con sus amigos, los que no pueden estar acá por alguna razón, va a estar ahí por el resto de su vida, así es como funciona el internet. Ayer hicimos algunos descubrimientos especiales, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Lo primero que descubrimos ayer fue que ser un pecador o ser una persona que se considera pecador no te descalifica para empezar a seguir a Cristo. Es más, lo que dijimos, ¿se acuerdan de esto que dijimos ayer? Que mientras más pecador era la persona, mejor candidato era para que Jesús le dijera, síganme. Esa es una de las cosas que descubrimos ayer. Si quieres saber un poco más, tienes que ir a la clase de recién y ver el tema ayer. Y lo segundo que descubrimos ayer es que no creer en Jesús no te descalifica tampoco. En realidad ninguno de los seguidores de Jesús en el principio entendían totalmente quién era Jesús. Lo seguían porque tenía algunas cosas interesantes que decir, porque pensaban que lo iba liberando a los romanos, porque sanó a la suegra, algunos tenían sentimientos encontrados con eso, ¿cierto? Pero lo seguían por muchas razones y no fue hasta el final de la misión de Cristo que ellos entendieron, así que este era Jesucristo. Como les decía ayer, y Tomás, el dudoso, ¿cierto? Tomás, el incrédulo, no entendió hasta que después Jesús citó quién era Jesús. Pero le pregunto, ¿necesitas en realidad fe para eso? O sea, ves a un hombre morir, lo ves sepultado y después está vuelta. O sea, no es como que está de vuelta vivo, o sea, no es como que tienes que decir, como que voy a creer, tengo fe. No, pero si lo estás viendo, o sea, con evidencias, creyó. Así que si tú estás pensando en comenzar a seguir a Cristo, si estás pensando en empezar a venir a una iglesia, a un grupo pequeño, o empezar a estudiar la Biblia, o a leer la Biblia, no tienes que entenderlo todo desde el principio, es un proceso, es una relación. Como vimos ayer, Jesús dice que esto de la relación entre Dios y el hombre es como una relación, como la relación de un padre con un hijo, como la relación de una vid con sus pampas, como la relación de un pastor con sus ovejas. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vimos ayer. Otra cosa que vimos ayer es que lo que la religión en general dice, lo que los fariseos decían en su tiempo, era simplemente esto: cambia y puedes unirte. Cambia y puedes unirte. Empieza a hacer esto, deja de hacer esto, haz esto 3 veces y puedes unirte. Pero cuando vino Jesucristo, y esto es uno de los descubrimientos importantes que hicimos anoche, dijo, no, es al revés, únete. Y tarde o temprano cambiarás. No por voluntad, no porque te vas a levantar un día en la mañana y vas a decir, los buenos cristianos siempre, los malos cristianos, no, sino que por el simple hecho de estar en la proximidad, por el simple hecho de estar cerca de Cristo, tú vas a empezar a cambiar. Y no es algo consciente, sino que es un proceso, es una relación. Y llegamos finalmente a la pregunta anoche, que es la pregunta que le repetí como 4 veces. ¿Estoy yo siguiendo? ¿Estoy yo siguiendo? Como decíamos ayer, ¿cierto? La invitación a seguir a Cristo no es una invitación a los 10 mandamientos o alguna cosa, sino que la invitación a seguir a Cristo es puramente, 100%, una invitación a una relación. ¿Ya? Y estas son las relaciones que ocupaba Jesús para demostrar o para tratar de explicar todo este tema. Padre e hijo, como les dije recién, y pámpanos, pastor, ovejas. ¿Ya? Hay una relación, hay un proceso de conocimiento, de confianza. Y ayer vimos la historia de un personaje muy importante que nos contaba su propia historia, era como su autobiografía. Y ese personaje era, ¿de quién hablamos ayer? De Mateo. ¿Ya? Hablamos de Mateo y cómo Jesús llama a Mateo. Y hoy día vamos a hablar acerca de... Hoy día vamos a hablar acerca de dos personajes. Y esta historia igual, es muy buena. Pero la vamos a ver desde 2 perspectivas distintas. Y en estas 2 perspectivas distintas vamos a ver cómo son algunas iglesias
cómo algunas iglesias presentan el tema de la fe y cómo en realidad debería ser el tema de la fe. ¿Ya? Así que esta historia es muy buena. Vamos a leerla en 2 libros. Primero en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4, esta ya no es la historia de Mateo, esta es la historia de otra persona, pero la escribió también Mateo. Mateo era un judío, como leíamos ayer, siempre era un recaudador de impuestos. Entonces él escribía principalmente teniendo en mente a los judíos, a los que ya como que tenían, por decirlo así, el pastel a medio cocinar. O sea, no había que explicarles tanto, no había que darles tanto detalle, era simplemente decirles porque los judíos ya tenían fe, ya creían en Dios, ya tenían todo más o menos bien trabajadito en su mente. Y este es el mensaje que a veces nosotros tenemos de algunas iglesias o de algunas personas. Y vamos a leer esta historia. Dice: mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Ya aquí están otros 2 personajes. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. ¿Ya? Tenemos 2 hermanos aquí, y estos 2 hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Ya? Tenemos a estos 2 hermanos muy importantes en el resto de la Biblia, ¿cierto? Muy importantes en el cristianismo en sí. Y Jesús se encuentra con ellos y les dice lo siguiente: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y aquí está la parte extraña, ojo. Al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Al instante. Ahora, si ustedes fueran el papá de Pedro y Andrés, ¿cómo se sentirían? Papá, el de sandalias, nos vamos con él, chao, suerte con el trabajo de la familia. Eso yo no lo veo como una acción espiritual, yo lo veo como irresponsable, como irrespetuoso. O sea, ¿qué se creen? Jesús ni siquiera les explicó nada. Y el mensaje que recibimos a veces en algunas iglesias, o el mensaje que recibimos de algunas personas, es que tenemos que ser así, creer ciegamente. Jesús te llama y tienes que ir. Y no importa que no sepas nada, no importa que no entiendas nada, no importa que tengas muchas preguntas, no, tú tienes que seguirlo, hermano, aunque no se te haya dicho nada, aunque solamente se te haya dicho anda, tú tienes que ir. Yo no sé si tú fueras Pedro, si tú fueras Andrés, y viene un tipo en sandalias, por decirlo de alguna manera, un chascón en sandalias, que nunca te había visto, que ni siquiera tiene un título, que ni siquiera te ha contado algo, y viene y dice: Andrés, Pedro, vamos, síganme. Dejen su trabajo, dejen a su familia, déjenlo todo y síganme. Yo, por lo menos, a mí, ¿me entiendes a mí? Porque ni siquiera se conocían, no tenían una relación, no habían hablado antes. Entonces es como un poco frustrante porque se nos plantea este cuadro de tener que creer así ciegamente, como al parecer lo hicieron ellos, siendo que en realidad es muy difícil creer ciegamente. Ahora la pregunta es: ¿será que lo que Jesús quiere que hagamos, será que lo que Dios espera de nosotros es que creamos en Él así de ciegamente? ¿Será que Jesús tenía algo que esconder que no les quiso ni siquiera pedirles si tenían alguna pregunta que hacerle? ¿Será que estaba escondiendo algo así como siempre? No pregunten nada, solo síganme. ¿Será que de eso se trata el cristianismo? Vamos a ver la otra parte de la historia, que la escribe Lucas. Lucas no era un judío, ¿ya? Y Lucas no conocía a Cristo en persona. Entonces él es más como nosotros, porque nosotros tampoco somos judíos, tampoco hemos visto a Cristo en persona. Entonces él escribe con personas como nosotros en mente. Entonces nos da un poco más de detalle, nos cuenta un poco más de lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Y vamos a ver cuán diferente es la historia de Mateo con la historia que cuenta Lucas. No es que se contradigan, sino que Lucas en realidad como que es la versión extendida del mismo llamamiento. Y esto está en el libro de Lucas. Bueno, este es el final de la historia en el libro de Mateo. Dice que Jesús lo llamó y dejaron enseguida la barca, y a su padre, como les decía, dejaron el negocio de familia botador y lo siguieron. Ya este es el tipo de fe responsable que algunas personas creen que así es la fe. Pero en el libro de Lucas dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, que es el mismo lago de Galilea. Son distintos nombres que tenía el mismo lago, que en realidad geográficamente es un lago, pero parece un mar porque es inmenso. ¿Ya? Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. O sea que Jesús no estaba simplemente pasando y dijo: ustedes dos, síganme, nos vamos. Sino que Jesús estaba predicando.
Porque si la gente lo quería escucharlo, era porque le estaba predicando. Ah, Mateo, no le contaste eso. Bueno, es que yo le estaba escribiendo solamente a judíos, y ustedes no son judíos, por eso no les contaron. Pero Lucas, que está pensando en nosotros al escribir su evangelio, Lucas se dice, mira, no es tan solo lo que dijo Mateo, sino que Jesús, aparte de ir pasando por ahí, Jesús iba predicando, Jesús iba enseñando. Importante aquí, de hecho hay un versículo que dice que la fe es por el oír. No es una fe ciega. Si tuviera una fe ciega, esa persona que te está pidiendo fe ciega es porque algo tiene que esconder. Es porque algo quiere que tú no sepas. Pero la fe ciega, la fe cristiana, más bien dicho, no es una fe ciega, sino que comienza por el oír, por el escuchar la palabra de Dios. Entonces estaba aquí Jesús predicando, y esto es muy importante. Lo siguiente dice, la siguiente. Entonces, Jesús, que estaba siendo preocupado porque la gente no lo dejaba seguir caminando, porque quería escuchar la palabra de Dios, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Ah, o sea que los pescadores ya no estaban en sí en la barca, sino que ya se habían bajado, habían terminado de trabajar y ellos estaban lavando sus redes. Ahora, esto no era un proceso fácil, no tenían lavadora automática para echar la red, después sacarla y colgarla, sino que tenían que sacarla, tenían que extenderla, esperar que se secara, sacarle las algas y todas las cosas que arrastró la red bajo el mar, porque ellos pescaban de noche. Como les decía, este mar de Galilea, el lago de Galilea, era tan grande que ellos tenían que pescar de noche porque en la noche los peces subían. Entonces ahí podían atrapar los peces. Entonces ahora era de día y ellos estaban limpiando sus redes. No una tarea fácil, como les dije, algo bien tedioso. ¿Ya? Y como estaba siendo retocado por la gente que quería escuchar lo que él estaba predicando, subió una de las barcas que pertenecía a Simón. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. O sea, primero Simón y su hermano Andrés estaban, me imagino, ahí en la orilla, escuchando cómo Jesús predicaba mientras limpiaban sus redes. ¿Ya? Estaban escuchando la predicación. Y después Jesús le dice, Pedro, ¿me puedes prestar el voto un poquito? Y quiero predicar desde ahí porque la gente no me deja seguir predicando si sigo aquí en la orilla. Entonces Pedro le dice, bueno, porque era un rabino, entonces se le tenía cierto nivel de respeto, como un maestro, un profesor. No como los profesores de hoy día que nadie no tiene respeto. Pero en ese tiempo se le tenía respeto. Así que le dijo, bueno maestro, si quieres subirte, sube. Y Pedro seguía, ¿qué cosa? Escuchando. Porque Jesús no le pidió a Pedro una fe ciega, sino que Jesús primero le estaba entregando el mensaje. ¿Ya? Después, dice, cuando acabó de hablar, cuando terminó su predicación, ahora, los que saben un poco de Biblia saben que Jesús predicaba largo. Así que probablemente Pedro estuvo ahí un par de horas sentado con Jesús en la barca, escuchando, y tratando de entender estas cosas que este nuevo maestro andaba diciendo. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Lleven la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Aquí yo me imagino que Pedro debe haber dicho, de seguro, un carpintero, porque no tiene idea de pescar. Porque nadie pesca de día en el mar de Galilea. En el mar de Galilea no se pesca de día, sino que se pesca de noche. Y como vamos a ver más adelante, no habían pescado nada en la noche, entonces si no habían pescado nada en la noche, ellos que son pescadores, ¿qué iba a pescar un carpintero de día? Primero Pedro estaba escuchando mientras lavaba sus redes. Después Pedro estaba escuchando desde la barca, cuando Jesús en la barca. Y ahora Jesús le pide a Pedro un favor. Le dice, Pedro, ¿te parece que hacemos esto que tú has hecho siempre, pero lo hacemos solo esta única vez? A mi manera. Pedro, ¿me prestas un poco de tu tiempo para ocuparlo y hacer algo que tú has hecho siempre, pero hacerlo esta vez una vez? A mi manera. Y miren lo que le dijo Pedro. Bien respetuosamente, bien diplomáticamente, le dice, maestro, no maestro de que tú eres mi maestro, sino que maestro de profesores, como decirle, profe, hemos estado trabajando duro toda la noche. Yo añadiría un paréntesis.
Más encima limpiamos ya las redes, las guardamos, lo que no es fácil. Y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Y lo siguiente, esta parte, acá se pone interesante, porque después de haber escuchado todo lo que Jesús tenía que decir, toda esa predicación, Pedro le dice: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Aquí es importante. Esta parte, si es que se quedan dormidos y no escuchan nada más de lo que digo, esto lo tienen que escuchar. Pedro en este momento, después de haber escuchado a Jesús, después de haber escuchado lo que Jesús tenía que decir acerca del reino de los cielos y tantas otras cosas, Pedro le dice: mira, no sé si tú eres quien dices ser, no estoy muy seguro acerca de eso todavía, pero creo que puedo, y esta es una decisión que Pedro tuvo que tomar, creo que por esta vez, por esta única vez, en este momento pequeño, yo te puedo prestar mi tiempo, puedo prestarte y poner en ti mi confianza. Pero estaba poniendo aquí su confianza en Dios, en Jesús. Ahora todos hemos pasado por este momento. Y yo me imagino que Pedro no tenía idea lo que se vendría después como resultado de esta decisión. Imagínense que si Jesús estuviera ahí en la barca, imagínense que Jesús le hubiera bajado un LED como este y le hubiera dicho: mira Pedro, ¿qué es esto, Jesús? Esta es tu tumba. Cuando tú mueras van a construir este pedazo de edificio, una joya arquitectónica encima de tu tumba para conmemorar a San Pedro. ¿Y sabes qué, Pedro? Tú vas a ser San Pedro. Y mírala por adentro. Mira qué hermosa esta catedral que van a hacer encima de tu tumba. Pedro, ¿me llevas de pesca? Jesús, toma el bote completo, haz lo que quieras. Imagínate lo que me estaba ofreciendo. Pero Jesús no le compró esto. Jesús le pidió a Pedro que creciera un poquito de fe. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Pedro, pon tu confianza en mí por un momento. Pon tu confianza en mí solo por un momento. Y hagamos esto que tú has hecho siempre, pero hagámoslo una vez, a mi manera. Pedro, ¿me llevas a pescar? Pedro, ¿me llevas a pescar? Y dice, continúa la historia, y así lo hicieron. Y esto es importante. No dice, y así lo creyeron. No dice, y así lo pensaron. No dice, y así lo esperaron. No dice ningún verbo pasivo acá, sino que aquí lo hicieron. Cuando tú pones tu confianza en Dios para hacer algo pequeño o para hacer algo grande, siempre hay de por medio una acción. Siempre hay de por medio una acción. Por pequeña o grande que sea, siempre hay de por medio una acción. Y dice que después de que lo hicieron, el siguiente, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Ahora, ponte tú un minuto en el lugar de Pedro. Tú eres un pescador, no pescaste toda la noche, y de repente viene este hombre que te pide salir a pescar de día. Pero que ya es medio insólito, medio iluso pensar que puedes pescar algo de día. Y sacaste tantos peces que las redes se empezaron a romper, que las redes se empezaron a rasgar. Yo creo que yo me hubiera vuelto loco con los peces. Llama a mi mamá que no tenemos que salir a pescar en 2 meses porque tenemos peces de sobra. Pero impresionantemente, dice que entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que las barcas comenzaron a hundirse. Y al ver esto, ¿qué es lo que hizo Pedro? Lo siguiente. Al ver esto, Simón Pedro, ahí está, de rodillas delante de Jesús, le dijo: apártate de mí, Señor, porque me has dado demasiados peces, porque soy un pecador. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer? Ese versículo de Romanos 2:4 decía que era el miedo al infierno lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de ese versículo, no? O decía, parece que era el guardar la ley lo que me lleva al arrepentimiento. ¿Qué decía ese versículo?
¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento según el apóstol Pablo? La bondad de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. Si tú hubieras estado en el lugar de Pedro cuando pescó estas 2 barcas llenas de peces de día, tú también le hubieras puesto tu confianza en Cristo. Pero Cristo primero les dio a Pedro pruebas. Le dijo: Pedro, no quiero que confíes ciegamente en mí. No quiero que confíes en mí sin preguntar, porque yo no tengo nada que esconder. Pregúntame lo que quieras. De hecho, te hice un sermón prácticamente de unas cuantas horas para mí solo, ahí en tu barco. Y más encima te muestro mi poder, mostrándote algo que tú nunca habías visto: 2 barcas llenas hasta el punto de hundirse de peces. Pedro, ¿quieres ser un seguidor de hombres? Pedro, ¿quieres seguirme? Todos hubiéramos dicho que sí. El versículo continuo dice: es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y el siguiente dice: no temas, desde ahora que ya pusiste tu confianza en mí, ahora que tenemos una especie de relación, ahora que ya conoces cuál es mi mensaje, ahora que conoces cuál es mi poder, ahora que sabes más o menos quién soy yo, dice: desde ahora serás pescador de hombres. Dijo Jesús a Simón. ¡Wow! ¡Qué impresionante la diferencia entre la historia de Mateo y la historia de Lucas! Según Mateo fue que Jesús pasó el sígueme y lo siguió. Según Lucas no. Hubo todo un proceso de por medio. Y dice el versículo siguiente: así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, después de todo eso que pasó, después de haber escuchado el mensaje desde lejos, después de haber escuchado el mensaje desde cerca con Jesús mismo en la barca, después de haber visto el poder de Jesús a través de un milagro, después de haber puesto su confianza en Jesús, recién ahí le dijeron: Jesús, te vamos a seguir. Jesús, estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirte. No es una fe ciega. Si tú estás comenzando a ir a una iglesia o estás relacionando con gente de cierta religión y dicen: tú no tienes que preguntar nada, solo sigue, no preguntes, es tiempo de que salgas de esa iglesia. Porque el que pide que no preguntes tiene algo que esconder. Pero Jesús no tenía miedo de las preguntas, porque la fe es por él oír, no es una fe ciega. La fe es por él oír, no es una fe ciega. Ahora, en la historia de Pedro, en la historia de Andrés, vemos un proceso, ¿ya? Un proceso que consta de 4 pasos. Y para estos 4 pasos se aplican también a nuestra vida y quiero que los podamos repasar y podamos identificar en qué paso estamos nosotros, ¿ya? El primero dice: sentarse y escuchar. Y bueno, todos hoy en día estamos, ahora en este paso, estamos sentados, hasta yo estoy sentados, escuchando. Se está escuchando porque la fe, como les decía, viene por el oír. Entonces, probablemente, si es que tú no estás aquí hoy día, porque te quedaste durmiendo o estudiando, necesitas tomar este primer paso de venir, sentarte y escuchar. Porque la fe es por él oír. El segundo paso es prestarle el bote. Ya cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me puedes hacer un favor? Pedro, ¿me prestas un ratito tu bote? Y le digo cuando nos pasa esto a nosotros. Cuando empezamos a relacionarnos con Dios, cuando empezamos a juntarnos con gente que se relaciona con Dios, se nos empiezan a hacer algunas dificultades porque nos choca el grupo que viene con el partido o porque nos choca cierta actividad de la iglesia con cierta actividad nuestra. Entonces en ese momento Jesús te está diciendo: María, Juan, Jacinta, no sé tu nombre que sea, ¿me prestas un poco de tu tiempo? ¿Me prestas un poco de tus recursos?
¿Me prestas un poco de tu energía? ¿Me prestas un poco de tus talentos? ¿Me los prestas un poco? ¿Te parece si te hago sentir incómodo por un momento para hacer lo siguiente? Pedro, ¿me prestas tu bote? Y al siguiente paso, si le prestas el bote a Jesús, entre comillas, ¿cierto? Sea cual sea tu bote, es llevarlo a pescar. Y acá es donde la mayoría se queda estancada. Porque todos sabemos, lo voy a decir de otra manera, acá donde la mayoría se queda estancado, porque así como Pedro había ido a pescar muchas veces. Y Pedro sabía que no se pescaba de noche. O sea, que no se pescaba de día. Porque de día no había peces. Están en el fondo del lago que, como les dije, es un lago inmenso. Entonces viene Jesús, que ni siquiera un pescador, era un carpintero, que va a ser un carpintero de pesca. Y dice, Pedro, ¿te parece si hacemos una vez esto que tú has hecho muchas veces, pero lo hacemos por esta única vez, a mi manera? Ahora, aquí no hay ningún pescador según lo que veo. Pero quizás nosotros hemos tenido muchas relaciones en el pasado. Y Jesús puede que ahora te esté diciendo, amigo, amiga, yo sé que tú has tenido muchas relaciones. Yo sé que tú eres matador o matadora, no sé. Pero ¿te parece si esta única relación me dejas que la hagamos a mi manera? Yo sé que tú siempre haces este tipo de actividad. Pero ¿te parece que por esta única vez la hagamos a mi manera? ¿Estás dispuesto a confiar en mí y regalarme solamente esta vez de la actividad que sea? Yo sé que ha habido muchas entrevistas de trabajo y ninguna ha funcionado. Pero ¿me dejan que esta entrevista de trabajo la hagamos a mi manera? Pedro, ¿me llevas a pescar? Ahora, como le dije recién, Pedro no tenía idea de lo que estaba en la balanza sobre esa pequeña decisión, sobre ese par de horas en la tarde que le prestó a Jesús para salir a pescar. Simplemente, de Pedro pasó a ser San Pedro. Solamente, y todo empezó esa tarde que le dijo Jesús, yo sé que es tonto salir a pescar en el día, pero porque tú me lo pides, porque te escuché varias veces predicando, y porque probablemente no me vas a dejar tranquilo hasta que lo haga, vamos, te llevo a pescar. Te llevo a pescar. Y la cuarta etapa es abandonar las redes. Porque cuando tú llevas a Cristo a pescar, cuando Cristo te dice vamos a pescar y tú dices ya, bueno, ya, y Cristo te muestra tu poder, tú no le vas a decir, bueno Jesús, entonces nos contamos mañana para ir a pescar de nuevo. No, Pedro no hizo eso. Pedro, al ir a pescar con Cristo, entendió de verdad quién era Cristo y le dijo, Jesús, ya no quiero seguir pescando. Ya no quiero solamente ser un pescador. Toma toda mi vida. Ahora lo dejo todo y te sigo a ti. No sé en qué etapa tú estás hoy. No sé si estás en la etapa de sentarte y escuchar, o de que Jesús te haga sentir un poco incómodo y prestarle el bote, o si estás en la etapa de llevar, donde Jesús te está diciendo, llévame a pescar, hagámoslo de mi manera, hagámoslo de mi manera solamente por esta vez, déjame probarte quién soy yo. O si estás en la etapa de abandonar tus redes. Si estás en la etapa de decirle a Jesús, tú ya me mostraste quién eres, ya me probaste y me reprobaste quién eres, pero la invitación que te quiero hacer esta noche es que sigas a Jesús a la siguiente etapa. No importa si estás acá o si estás acá. No importa si estás empezando o estás ya en la plenitud de tu cristianismo. Pero lo que te quiero pedir, lo que de verdad me gustaría poder usar un plan y mostrarte tu futuro y decirte, mira, si es que sigue a Jesús, si es que pasa a la siguiente etapa, mira lo que vas a llegar a ser. Pero no puedes hacerlo. Lo único que te pido es que no te quedes estancado. Da el siguiente paso. Y la invitación esta noche es a que, igual que te dije ayer, cuando llegues a tu casa, hagas una oración. Probablemente quizás va a ser la oración en mucho tiempo para algunos. Hagas una oración y le digas a Jesús, muéstrame en qué etapa estoy ahora.
para dónde, o hazme un diagnóstico y dime en qué parte estoy yo, porque quiero dar el siguiente paso. Quiero dar el siguiente paso, quiero seguirte a la siguiente etapa. Y yo te desafío. Y si estuviera Pedro vivo hoy día, estuviera aquí, yo estoy seguro que Pedro te diría, amigo, préstale el bote, llévalo a pescar. Y cuando le lleve a pescar te vas a dar cuenta que nunca te vas a arrepentir de esa decisión. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús a la siguiente etapa? ¿Estás dispuesto a pasar al siguiente paso? Que Dios te bendiga. Amén.